materia de derecho informático, en el cual vamos a llevar algunos aspectos más generales, elementales, para poder llegar a comprender el estudio que tiene esta materia, ¿no? Con referencia a todas las áreas del derecho a las cuales ha ido involucrando en la medida que en pleno siglo XXI ya nos encontramos inmersos en esa era de todas esas transformaciones tecnológicas que han ido avanzando ya a un paso mucho más rápido con la pandemia, cuando no se podía interactuar de forma personal o física, ya en todas las áreas, no solo en el derecho. Entonces, todo ello ha ido redefiniendo nuestra forma de vivir, de trabajar, de interactuar, y también no ha sido la excepción respecto a nuestro sistema legal. Es por esa razón que es tan amplio esta, esta área del derecho informático, en la cual vamos a ver la introducción a las nuevas tecnologías, el impacto que tiene en el derecho, lo cual nos casi obliga a tener que explorar esa relación entre esta revolución digital con el mundo jurídico. Eh, Obviamente, este es algo introductorio, y lo que en el contexto actual se tiene es que la sociedad de información, a la que muchos ya denominan eh, en la actualidad, es a partir del uso, la proliferación del Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial que está ya cada vez más actuando, eh, y otras tecnologías que emergen y que han ido creando aquel entorno de la información, y que ha ido fluyendo libremente en todo el planeta, se podría, en toda el área geográfica y temporal, es decir. Entonces, este nuevo paradigma, también al margen de esos beneficios que tiene, también ha ido planteando desafíos dentro del derecho, y que se debe adaptar, obviamente, para poder regular aquella realidad que antes seguramente nunca nos hubiéramos imaginado, con esa transformación que ha llevado estas nuevas tecnologías hacia a la interacción que se tiene. De manera que tenemos preparado seguramente para el día de hoy, conforme a la estructura de contenido que se nos ha enviado, algunos puntos que los vamos a ver el día de hoy, un poco más genérico y teórico, y lo vamos a ir relacionando en una práctica, en algo más con la normativa y en el contexto nacional. Inicialmente tenemos que entender a las nuevas tecnologías, las TICs, las cuales han ido transformando, ya lo decíamos, a la sociedad, y eso es importante porque a partir de ello en el área del derecho, el jurista va a desarrollar una conciencia tecnológica y su aplicación. De manera que también vamos a examinar de estas disciplinas como son la informática jurídica, el derecho informático, que emergen y buscan tener un puente entre el mundo tecnológico y lo jurídico. De la misma forma podemos analizar también, o vamos a analizar, diré, cómo en el contexto nacional se aborda los retos legales que ha ido planteando la era digital, con un enfoque especial en la ley 164, y las implicancias que tiene también a partir del comercio electrónico y los documentos digitales, cómo estos dos elementos han ido cambiando y transformando la forma de regular este tipo de transacciones, por decir. Y con ello me voy al hecho de que el derecho informático, que, que tiene o abarca a todas las áreas, como en el derecho civil,
la existencia de algunos de contratos electrónicos, firmas digitales, que anteriormente ni siquiera los habíamos mencionado o no, o era inimaginable eh, entender que este tipo de documentos podrían llegar en un futuro muy acelerado a implementarse en la regulación que tenemos. Entonces, con esa forma en que entendemos y aplicamos el derecho, las obligaciones y contratos, se ven ya inmersos estos dos elementos como son el contrato electrónico, las firmas digitales y en el derecho penal también con el cual han ido surgiendo nuevos delitos informáticos, hacking, phishing, distribución, eh, manipulación informática que ya se encuentra introducido y que vamos a ir desglosando seguramente el día de mañana, más un poco ya en la práctica con estos delitos informáticos, para entender cómo es que se tiene todavía algunos vacíos respecto a algunos hechos que no se pueden adecuar específicamente al tipo penal. El derecho laboral, el derecho comercial, es decir, el derecho de propiedad intelectual abarca a todas las áreas del derecho, derecho constitucional en el cual surgen nuevas consideraciones respecto a los derechos fundamentales, la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a la información en la era digital. Entonces, a partir de aquello han surgido diversos trabajos de investigación con la implementación de las TICs, tomando en cuenta aquellos vacíos que han quedado o las normativas y la regulación que se ha quedado obsoleta con las nuevas tecnologías. De manera que podemos entender que el derecho que ha evolucionado refleja todos esos cambios en la sociedad. Y esta revolución digital representa todos estos catalizadores de cambio en la historia de la humanidad. De manera que vamos a ir desglosando todos estos elementos de la forma más comprensible, entendible, de manera genérica y siendo tan amplio que seguramente nos podríamos quedar con cada título y alargarnos, pero por el poco tiempo seguramente aquellos elementos más generales que nos puedan servir para entender a todo, por lo menos a cada una de estas áreas las más comunes, porque, bueno, en realidad a todas las áreas es a las que afectan, ¿no? Y como decía, civil, penal, constitucional, administrativo, comercial, y bueno, tendríamos que hablar de cada uno de ellos y cómo las nuevas tecnologías han ido requiriendo de una nueva regulación considerando estos cambios que ha provocado las nuevas tecnologías. Ya. Entonces, como les decía, tenemos en una estructura de contenido lo que vamos a ir viendo, seguramente relacionando algunos títulos, nos vamos a ir adelantando con algo, pero siempre en ese orden de la estructura, ¿no? Que se ha preparado y que el día de hoy vamos a ver unos tres títulos. Obviamente los otros son ya la base de lo que vamos a ir llevando el día de hoy. Para el día de mañana, quizás relacionar con lo que sería ya lo que ocurre dentro de nuestro contexto, en la práctica, en la normativa, la regulación, y como les decía, algunos aspectos nuevos, vacíos, todo, provocan la necesidad de desarrollar trabajos de investigación, de tesis, por esos vacíos que se tienen, que se identifican como una problemática que requiere ser investigada. Entonces, en esta introducción respecto a las nuevas tecnologías, podemos señalar que el empleo de las TICs en los últimos años fueron pasando por algunas etapas o diversas etapas. Entonces,
consideramos que el objeto esencial de la informática obviamente es proporcionar algunos procedimientos, técnicas en ese proceso de recopilación, utilización de datos con la finalidad de establecer o tomar alguna decisión con aquella información o datos procesados. Entonces, eso es básicamente algunos conceptos que el diccionario definen a la informática y de manera general es que vamos a ver algunos aspectos técnicos que no necesariamente tendríamos que conocerlos a cabalidad, pero sí tener una interpretación general para poder entender lo que es el derecho informático, ¿no? Entonces, el diccionario define a la informática inicialmente como ese conjunto de conocimientos científicos, técnicas que hacen posible el tratamiento automático de información por medio de los ordenadores. Eso es simplemente para poder entender y luego relacionar con lo que sería el derecho informático, ¿no? Entonces, la información, los datos, como ese conjunto de datos alfanuméricos, lógicos, son más elementos técnicos que para alguien que conozca ya más algo como como las nuevas tecnologías más a profundidad, ¿no? Lo que nosotros necesitamos simplemente es tratar de conocer de manera general sin complicarnos, por así decir. Entonces, aquellos tipos de datos, unidades de medida de datos informáticos, es decir, no nos va a servir mucho el hecho de conocer lo que es un kilobyte, un byte, un gigabyte, que genera, por lo general lo conocemos en un espacio de memoria, digamos. Entonces, simplemente como se encuentran dentro de ese desglose de lo que significa la informática, tenemos a los sistemas de información, los elementos de un sistema de información, las redes de computadoras, computadoras que se conectan a los servidores, a los cuales ya también los expertos, en este caso los ingenieros o técnicos en sistemas, denominan terminales y bueno, se van definiendo como ese conjunto de enlaces, conexiones entre dos puntos, es decir, ya aspectos técnicos que eh, no necesariamente tenemos que conocerlas a cabalidad, ¿no? En todo caso, vamos a hacer referencia a lo que sería el ciberespacio, ¿no? Como un ámbito artificial que se ha creado por esos medios, justamente esos sistemas, medios informáticos, en los cuales se va a describir aquellos elementos intangibles de comunicación, ese espacio de interacción que no es perceptible de forma física, sino a través de estos dispositivos electrónicos. Entonces, aquello es importante porque vamos a ir viendo cómo en ese ciberespacio se van almacenando o creando información y a partir de aquello la interacción en un espacio virtual donde pueden ocurrir cualquier tipo de interacción e inclusive ya desde lo negativo seguramente un mal uso que nos lleva a la adecuación de algún tipo penal que como lo decía anteriormente al haberse implementado rápidamente las TICs han dejado casi obsoleta la normativa, debiendo adecuarse la misma a los nuevos contextos que tienen las TICs. De manera que se tiene también algunos aspectos básicos sobre el Internet, como aquel conjunto de redes, de dispositivos de telecomunicaciones que se conectan por medio de enlaces, lo cual permite esa comunicación. No sé si algunos han conocido antiguamente, estamos hablando de los años 90, 96, cuando estaba apareciendo el Internet, que simplemente era a manera para una comunicación, es decir, cuando recién salía todavía para chatear seguramente desde ciertos lugares simplemente para el intercambio de esa información y servicios a través de un protocolo, ¿no? Entonces, todo eso lo que ocurre
se va relacionando con estos aspectos básicos que se tiene con el Internet, con el ciberespacio, ¿no? Entonces, el término Internet que ha sido identificado en un origen del Internet Work System, es decir, ese sistema de intercomunicación de redes, ya enlazando todo lo que estamos señalando entre varios dispositivos. Y oye, pensé que eran algunas preguntas, voy revisando el chat, ¿no? Entonces, aquellas aplicaciones, la relación luego que se tiene en ese ciberespacio del Internet con el derecho, podemos irlo agrupando aquella y tomando en cuenta cómo se utiliza la comunicación, el acceso a la información, lo cual ya requiere de una regulación, ¿no? Entonces, se van generando con el Internet, el correo electrónico, el chat, las aplicaciones, charlas en línea, las redes sociales, todo lo que ha ido creciendo, eh, como lo que pueden identificar que anterior a un determinado año, simplemente al no existir estas redes sociales o esta forma de comunicarse, eh, todos se comunicaban de manera personal, ¿verdad? Entonces todos interactuaban físicamente, lo cual han señalado que actualmente ya no se tiene esa misma interacción de hace algunos años. Entonces, tampoco vamos a ingresar mucho en lo que es el, algunos elementos que tiene el Internet, como son su estructura, sus nombres de dominio, que también lo conocemos de manera general, ¿verdad? Todo lo que hemos señalado, esa introducción que se tiene a las nuevas tecnologías, es decir, la introducción al derecho informático, la informática jurídica, la informática que estudia aquel procesamiento automatizado de la información, la misma cuenta con algunas aplicaciones en diversas áreas. Y en todas también estas actividades que la sociedad realiza. El derecho como ciencia, los juristas no podían, como les decía, quedarse al margen de las ventajas que genera el uso de estos sistemas, de estos programas, de esta base de datos, del acceso a la información en general. Y es decir, que con la implementación o con el surgimiento, diré, de las TICs, las tecnologías de información y comunicación, también se han ido generando, se han ido creando derechos, obligaciones y han ido transformando también aquellos medios de comunicación y los mismos, a partir también de esa creación, han ido generando nuevos conflictos en la sociedad. De manera que el derecho se ha visto obligado a investigar, emitir regulación necesaria para un mejor uso de estas nuevas tecnologías. El derecho informático, como toda área, como todo derecho a algo, es el conjunto de normas, principios, actos, en este caso derivados de la informática. Y este conjunto de doctrinas que regulan bienes jurídicos que la informática genera las acciones, responsabilidades de personas que se encuentran relacionadas con el uso de las tecnologías. Entonces, si se dan cuenta, como estamos bajando en ese poco a poco de lo que es la informática, el derecho informático, esa interacción, la necesidad de una regulación y el contenido del derecho informático que es
como lo señalaba a manera introductoria, es amplio hacia todas las áreas que tiene el derecho y tiene también un constante desarrollo. Es decir, hace un momento señalábamos lo que fue cambiando tanto en el derecho civil, penal, constitucional, y ahí podemos ver cómo el valor probatorio que tienen estos soportes modernos o elementos electrónicos, la protección de los datos personales, los delitos informáticos, eh, el flujo de los diversos datos, protección de programas, contratos informáticos, regulación de bienes, es decir, aquello nos lleva, o las TICs nos lleva a entender la necesidad de ir regulando por áreas cada uno eh, de estos elementos y el uso que se le va dando a las TICs en cada área. De manera que ingresando, poco a poco estamos viendo cada uno de los conceptos y los vamos a ir desglosando y podemos ir ampliando también de acuerdo a la necesidad de conocer sin quedarnos en un solo subtítulo. La informática jurídica que estudia aquel tratamiento automatizado de las fuentes del conocimiento jurídico a partir de sistemas de documentación, en este caso puede ser jurisprudencial, doctrinal, informática jurídica documental, fuentes de producción jurídica, elaboración informática. Y la informática jurídica entendida desde ese punto de vista la podemos también clasificar como informática jurídica documental, el almacenamiento, recuperación de textos, informática jurídica de control y gestión, como el desarrollo de algunas actividades jurídicas, sistemas de expertos legales, informática jurídica metadocumentada, el apoyo en la decisión, educación, investigación, redacción y revisión que tiene el derecho. De manera que la informática jurídica es, en, en, todo caso, amplia también, no es unívoca en su conceptualización. Se enlazan una metodología tecnológica con el objeto jurídico que a su vez condiciona esas posibilidades o modalidades de su aplicación. De manera que también se puede tener una diversidad también de clasificación de la informática jurídica, fuentes de conocimiento jurídico, fuentes de producción jurídica. Y hacía referencia a la informática jurídica documental, la cual realiza o consiste en aquel tratamiento automatizado de las fuentes de conocimiento jurídico. Es así que con ello, tomando en cuenta algunos de estos títulos que estamos describiendo, el uso de Internet para el jurista o profesional del derecho permite en ese alcance de la ciencia del derecho, a partir de un factor técnico para la solución, por la facilidad que representa el uso y la reducción que se tiene también en los costos o que genera esa reducción con el uso.
es necesario generar investigación que vaya encaminada a superar quizás el uso no adecuado que se le vaya dando, y a partir de ello se genera la necesidad de una regulación por los nuevos cambios que también ha ido provocando en el uso de Internet para las diversas actividades que tiene también el jurista. De manera que ahí también se tiene eh, revisando algunas investigaciones e información, y que se preguntan para qué sirve el Internet en el derecho. Y si se dan cuenta, también esto sería un poco genérico, ¿no? Es decir, abarca mucho lo que es el Internet. Tendríamos que decir para qué sirve el Internet a partir del Facebook, no sé, a partir del Twitter, a partir de la inteligencia artificial. Y ello genera también, con esa generalidad, una respuesta extensa. El Internet es un medio de comunicación, acceso de fuentes de información para la comercialización de servicios como objeto de estudio, y el Internet como medio de comunicación continúa teniendo una de las mayores ventajas que no solo los profesionales del derecho pueden utilizar, sino que cualquier persona o cualquier profesional en las diversas áreas. En todo caso, yo me remito al área por la facilidad que otorga en el acceso a las diversas fuentes de información. Es decir, si antes consultábamos libros físicos, eh, ahora podemos consultar libros electrónicos. De manera que la ventaja que ofrece como factores de distancia, el tiempo, han ido superando a partir del Internet, porque ahora también podemos interactuar como lo estamos haciendo ahora gracias al Internet. Es decir, ya no tenemos esas clases presenciales, sino la virtualidad que nos permite esa interacción y poder estar en uno o dos cursos que no necesariamente tengan que ser de forma personal. Podemos pasar cursos con profesores que se encuentran incluso en otros estados, en otros territorios mucho más lejos, y que en cuestión de segundos se recibe la información necesaria. Y esas son las ventajas que para el profesional del derecho, en este caso que estamos haciendo referencia, tiene el Internet. Eh, Esta parte también rápidamente, digamos, vamos a ver la situación de los programas, datos personales, tratando de quedarnos con aquello que nos sirve mucho más para entender lo que es el derecho informático. Entonces, la protección de los derechos de autor, de los programas informáticos que, que, que se encuentran protegidos o regulados en la mayoría de las legislaciones, queda armonizado con los diversos tratados internacionales. Entonces, este régimen nos permite, en todo caso, al autor de algún programa de computación, poder registrarlo, que se encuentre protegido bajo las condiciones de cada legislación. De manera que se tienen una amplia cantidad de licencias que restringen el uso inadecuado de este tipo de programas, por lo menos los que están registrados.
Programas de ordenador, esto un poquito, como les decía, un poquito más rápido, simplemente para entender el software, lo que es, ¿no? El hardware, quienes han llevado alguna vez, se han inscrito a algunos cursos de computación, lo que nos van enseñando respecto al software, sobre todo como elementos del sistema informático y al cual conocemos como los programas o conjunto de programas que se utilizan en el ordenador o computadora para poder ingresar, almacenar, procesar diversos datos. De manera que el nombre en su generalidad es el software, son los programas. Y estos programas que se van creando, ¿no? Por, por más que todo por quienes conocen de forma más específica, más técnica, y que las van registrando para que tengan ese derecho de autor y derechos sobre ese programa. De manera que la doctrina que define como ese conjunto de órdenes o instrucciones que se sigue o que guían aquellas actividades de ese sistema del ordenador, otorgando algunas acciones simplemente al creador cuando éste lo registra, ¿no? De manera que aquello genera. Claro, es decir, considero que con la pandemia, al haber ido evolucionando las nuevas tecnologías, también la regulación nacional ha quedado obsoleta en ciertos aspectos. Y de manera que, como la pregunta, los datos personales, ya, no sé si es a esto a lo que se refiere, ¿verdad? Nosotros estamos expuestos, ¿no? O sea, nuestra información ni siquiera está protegida. Nos registramos en algo, el Facebook que eh, lo hace pública nuestra información. En el TikTok ya con videos y todo que se van viralizando. Y obviamente, si bien tienen un uso para la interacción, también ha generado en los diferentes, ¿cómo les diría? Hablan de robos de identidad, es decir, justamente por esa falta de protección que se genera a partir de que no existe una regulación específica de protección. Pero ya uno, cuando se registra, ¿verdad?, en las diversas redes sociales, eh, tácitamente está aceptando otorgar una información que uno no consideraría que se iba a mal utilizar. De manera que ahí está esa situación de una falta de protección de la, de los datos personales, en este caso, en las redes sociales, y muchas investigaciones, tesis se han ido escribiendo para poder establecer regulaciones que en otros estados ya han sido ampliamente desarrolladas. Entonces, reitero que con la implementación de las TICs se han ido eh, volviendo obsoletas la normativa en casi todas las áreas que tiene el derecho. De manera que se tiene algunos aspectos legales de los diversos programas que se tienen en un ordenador. Estos programas que habíamos señalado son creaciones intelectuales de las personas y que se encuentran desarrolladas o establecidas en algunas categorías precisamente sobre derechos de autor. De manera que la regulación protegida por ley sobre derechos de autor y a partir de también haciendo referencia a los diversos convenios internacionales, se verifica que entre dos o más partes exista
¿no? Esa protección y garantía como cuando se registra algún material creado. Y no estoy muy seguro, pero para el día de mañana también, o sea, siempre hay que ir viendo todo eso, ¿no? Si es que existe dentro de, dentro de los tratados sobre derecho de autor, o sea, a nivel nacional, algún artículo que proteja programas creados, ¿no? Entonces, los programas de un ordenador que se encuentren protegidos como lo sería alguna obra literaria, como lo sería algunos nombres que van registrando por lo general, pero en este caso sobre programas. Y justamente ello nos lleva a establecer alguna clasificación, ¿no? de estos programas. Eh, Conocemos algunos programas o sistemas operativos, el Windows, el Linux, el Office, es decir, programas que se encuentran registrados o que tienen sus creadores, o como en este caso no sería un programa, ¿no? Es una red social que también tienen su propiedad, como el Facebook, el WhatsApp, eh, Instagram. Y ahí justamente, como en la pregunta, ingresamos a lo que son los datos personales, los cuales representan un hecho que en algún caso carece de valor si no se encuentran relacionados con otros o con una persona. Datos personales que van a ser, por lo general, han debido ver que se van generando identidades falsas y que, como lo estaba señalando, carecen de algún valor si no los relacionamos con una persona. Entonces, se tienen varias clases de datos personales de los que se puede verificar la necesidad de una protección jurídica especial derivada del desarrollo de los derechos sobre los aspectos inherentes que se tiene a la persona. De manera que podemos también identificar eh, que el incremento en el uso de las TICs provoca desafíos para la protección de datos personales, como hace un momento al responder lo señalaba. Las redes tecnológicas dentro del Internet tienen características de que en estas se almacenan datos personales, como hace un momento decía, y ofrecen posibilidades para poder tratar esa información en poco tiempo en la cual se tiene todos estos datos de las personas y de manera que ello, como son tecnologías que no son seguras, por el cual se pueda impedir el acceso de datos de otras personas por parte de personas no autorizadas quienes acceden fácilmente a esta información. De manera que existe un flujo de datos, de nuestros datos personales a nivel internacional. Es importante, pero de manera que para poder limitar el abuso que podría tener de los datos personales tanto otras personas como el Estado mismo sobre toda esa base de datos de las personas, es importante contar con regulación clara y actualizada. Eh,
sin que implique seguramente limitar otros derechos que se encuentran conexos con aquello. Y justamente también se ve que a partir de las nuevas tecnologías existe límites también a la libertad de expresión. Entonces todo se va relacionando y se requiere justamente de una regulación específica, actual, que se adecue justamente a las necesidades en un contexto en el cual las TICs han ido avanzando rápidamente. Los datos personales, entonces, ¿cómo los podemos definir? Como aquel conjunto eh, de descriptores, hechos o circunstancias que guardan relación con una persona y obviamente que proporcionan una idea o representación de estas. Por ejemplo, el nombre, la fecha de nacimiento, la profesión, es decir, toda la información que se encuentre relacionada con la persona. Estos datos que se almacenan en todos estos medios físicos también se encuentran en esa base de datos electrónicas donde se almacenan todos estos datos que he señalado hace un momento y que pueden ser en entidades públicas o privadas, y en ellas se determina aquellos datos que puedan estar contenidos en los distintos sistemas, de manera que es necesario clasificarlos en datos personales públicos y datos personales privados. Y estos datos personales públicos, como información de personas que tienen sus datos personales públicos como descriptores que figuran en registros con carácter público y que obviamente no se excluyen de estar en registros privados y que su característica principal es que pueda estar al alcance de todos o de la mayoría de las personas que deseen consultarlos, como es en el caso del CEGIF, pero a pesar de que no todos tienen el acceso a esos sistemas. Y estos datos se encuentran regulados en una base de datos, como lo decía en el caso del CEGIP, ¿no? Todos nuestros datos, o el CERESI también. Los datos personales privados, con estos hechos o descriptores de personas que se denominan datos privados o datos personales que tienen reguladas la situación de una persona que se ve obligada a proporcionar o ponerse en conocimiento a terceras sin una conciencia social favorable de poder impedir su difusión o respetar su voluntad de ese secreto de la información del titular. De manera que con ello la protección de los datos personales eh, en referencia a la protección por el uso de las nuevas tecnologías, se encuentra que los derechos fundamentales relacionados con la protección de estos datos se resumen en el derecho a la protección de los datos o intimidad de las personas conocidas como la privacidad de datos o el derecho de acceso a los datos personales, lo que antes conocíamos como habeas data. Derechos que pueden ser protegidos y en contrario vulnerados también de múltiples formas, por, ya lo decíamos, si bien es el beneficio que se tiene de tener nuestros datos almacenados, también existe la situación en la cual pueda ser utilizada de manera no apropiada, vulnerando obviamente con aquello algunos derechos, como habíamos señalado, el derecho a la protección de datos, la intimidad de las personas. Sin embargo, hace un momento decíamos, ¿no? Si es obsoleto, ¿no? Si la propia Constitución no establece la vulneración del derecho a la intimidad,
por las redes sociales. Obviamente se sobreentendería que, siendo más amplios, que debe estar protegida por cualquier tipo de vulneración. No obstante, tendría que estar también una ley específica a partir de aquello que regule justamente ese derecho a la intimidad vulnerada por las redes sociales. Porque el derecho fundamental de la protección de los datos personales es un derecho que se encuentra en un constante desarrollo, lo que justamente se deriva de la evolución en esa base de datos y su almacenamiento con el cual se incrementa el uso de las nuevas tecnologías. Es así que el derecho fundamental a la protección de datos, como ese reconocimiento de una persona para poder ejercer el control sobre sus datos personales y la facultad de controlar estos datos y la capacidad para poder disponer y decidir sobre los mismos. De manera que, ¿cómo podría ser tener una aplicación conforme a ello, a las nuevas tecnologías, eh, si no se especifica o se regula conforme al contexto en el cual se encuentran las nuevas tecnologías? De manera que el derecho a la intimidad también, entendido como esa autorrealización de la persona, es un derecho que tiene toda persona a, a que se permanezcan desconocidos determinados ámbitos de su vida, así como a controlar el conocimiento de terceros que tienen sobre esa información. Básicamente y de forma general estamos viendo cómo te encuentras relacionado o llega a afectar una falta de regulación o una mala interpretación respecto a la regulación para la protección del derecho a la protección de datos. Y hace un momento hacemos referencia a lo que era el habeas data respecto a la autodeterminación informativa, que no solo consiste en la manifestación del conocimiento para proporcionar aquellos datos, sino que se complementa con el derecho para poder conocer la información propia en poder de un ente estatal e inclusive en lo privado. Sobre la información de uno mismo, sobre la existencia de los datos personales que se encuentran en la base de datos. Entonces, aquel derecho de acceso a los datos personales es indispensable para poder hacer prevalecer otros derivados como el derecho a la rectificación, a la cancelación, el derecho a la oposición, y se considera el habeas data como una garantía, era una garantía que tiene la persona para poder ejercer el derecho para conocer lo que de ella conste en los diversos archivos, fichas, registros o cualquier forma de registro público. Y la finalidad a que se dedica esta información, así como su protección, su corrección, rectificación, actualización, son situaciones que eh, han ido ya, son situaciones que han ido evolucionando en la medida que pasa el tiempo. Y reitero que a partir de la pandemia ha ido mucho más rápido todavía por esa falta de interacción física que ha generado en la pandemia. Y con aquello se han ido creando o ha ido quedando obsoleta, reitero, toda la normativa y la necesidad de una regulación para que no existan algunos vacíos, no exista vulneración a derechos y que se encuentran relacionados justamente con las nuevas tecnologías y lo que el derecho eh,
se señala que debería otorgar esa protección y garantía relacionando al derecho con las nuevas tecnologías. E ingresamos a lo que serían los documentos y las firmas electrónicas. Entonces, estos elementos los vamos a ir viendo ya relacionando con algunos ejemplos ya un poco más prácticos el día de mañana, simplemente ahora a manera de entender en esa conceptualización, en esa teoría de lo que, del significado de lo que es el documento electrónico, el cual ya ha sido admitido, implementado por la sociedad. Es un medio para la comunicación, de, para poder almacenar información, realizar o confirmar algunas transacciones, entre otros. Y poder depositar toda esa información en un documento electrónico que se encuentre resguardada y también hacer referencia a la realización de un comercio en línea, el cual podría no ser tan efectivo si aquel documento electrónico carece de valor probatorio ante ciertos tribunales. De manera que ahí radica la importancia de este tipo de documentos para poder continuar o realizar todo este tipo de transacciones. De manera que el comercio electrónico o gobierno y el gobierno electrónico como actividades que realizan ya normalmente ahora las personas quienes utilizan plataformas electrónicas en las cuales se encuentran operaciones administrativas, contables, y que se encuentran en relación a las empresas con diversos proveedores que ya no es necesario realizar este tipo de interacción de un determinado contrato de forma física. Y normalmente ahora estamos viendo que realizamos algún tipo de compra por internet y ya se viene su contrato, es más, aquel contrato electrónico ya viene simplemente colocar el nombre y ya automático sale y tiene esa misma validez que el mismo documento físico. Es decir, que a partir de aquello, todos estos actos han pasado de un procedimiento manual a un procedimiento informatizado. Es decir, que el acto de digitalizar los procedimientos y su incorporación a las diversas plataformas electrónicas se las ha ido denominando como negocios electrónicos o en inglés e-business. Y cuando esa comunicación digital es entre personas, se utiliza el concepto de comercio electrónico. Si lo vamos interpretando desde ese punto de vista, se puede ya establecer que poco a poco se está dejando de lado aquella situación de un comercio, o la elaboración de contratos manuales o físicos para pasar a ya dejar de lado el papel y que todo sea digitalizado. Es más, ni siquiera ya se está realizando ningún intercambio monetario físico, ¿no? Se paga ya directamente por QR, por transferencias, es decir, las compras y transferencias ya no se ve directamente en un intercambio de dinero. Banca digital. Ahorita está un poco genérico, ¿no? Ahorita vamos a ingresar. Pero me están dando algunas ideas para poder hacer un pequeño trabajo, ¿no? Todo aquello que no lo tengamos claro, lo vamos a ampliar.
como todo, eh, en este caso también la banca digital experimenta aquella misma evolución, y eso ha sido impulsado por la creciente adopción de las TICs. Y este desarrollo se enmarca en un contexto amplio de la digitalización de los servicios financieros en América Latina. La ley 164 de telecomunicación CITIX, que la vamos a ir utilizando para este módulo o este curso, promulgada del 2011, proporciona el marco general para el desarrollo del servicio digital en Bolivia, y también incluye la banca en línea. Las regulaciones de la ASFI, en todo caso, también emiten normativa para poder regular la banca digital, para que se pueda asegurar una protección del consumidor. Es decir, seguramente en los servicios que ofrece la banca digital, lo que normalmente realizamos estas transferencias entre cuentas, algunos pagos de servicios en línea, inclusive están ofreciendo, ¿no?, la solicitud del préstamo en línea, la apertura de cuentas digitales, eh, y los desafíos que se presentan son que a veces el Internet no es, no se encuentra tan bien adecuado a, al mismo teléfono celular en este caso, ¿no? No sé si les ha sucedido, en algunos teléfonos no se puede realizar. Entonces, existe un límite de acceso, digamos, a ciertas situaciones. Y sobre todo, bueno, en todo caso, la seguridad de las transacciones. Muchas veces podemos por error, y muchas veces me ha pasado donde me depositaban incluso dos veces, ¿no? Y yo obviamente, de buena fe, yo le volvía, me decía, ¿no te he depositado doble? Sí, y le devolvía, ¿no? Entonces son situaciones que todavía se deben ir subsanando en la medida de que ya en esa digitalización puede existir esa seguridad. Es decir, hace falta también una educación financiera, siendo necesario que las personas sepan el manejo de un uso seguro y eficiente de herramientas de banca digital. Por eso justamente también muchos los hacemos, ¿no?, para las personas mayores que todavía no saben utilizar, quienes podrían llegar a sucederles lo que les decía, un doble depósito, una doble transferencia, o transferir a una cuenta que no se debe o por error, y, y son situaciones que todavía dificultan el uso efectivo, ¿no? No obstante, esa inclusión en la que estamos hablando respecto a la banca digital tiene el potencial de aumentar el acceso a los servicios financieros sin tener que ir físicamente, en este caso, ¿no? Reduce costos operativos para los bancos. eh, Se espera que se pueda expandir y mejore la seguridad, sobre todo en la ampliación también que se realiza de estos servicios. Entonces, hacemos referencia al gobierno electrónico, que es ese conjunto de actividades y servicios públicos que presentan las diferentes instituciones que tiene el Estado a través del uso de las tecnologías, de las TICs, para poder optimizar, como lo decíamos, como la banca digital, aquellos servicios o procedimientos o medios digitales. Eh, en los diversos, en las diversas legislaciones se tienen algunos órganos administrativos que se especializan para poder desarrollar tecnología para las actividades estatales, en algunas de las cuales ya se han ido realizando, ¿no? No sé si han visto, se puede sacar ahora antecedentes policiales en línea. Seguramente sería bueno también poder sacar este tipo de antecedentes que el tribunal, el órgano judicial otorga de manera física, aunque obviamente la seguridad tendría que estar para que no cualquiera pueda, sino el interesado pueda sacar, pero son todavía situaciones que seguramente ya se está viendo para ir digitalizando todos estos servicios.
De manera que para ello se requiere la formulación de políticas, estrategias, ejecución de planes para poder hacer efectiva la implementación de un gobierno electrónico en el Estado. Entonces se requiere de coordinación, de acciones, de políticas por parte del Estado, dependiendo de dónde se pretende implementar o digitalizar aquellos servicios más importantes para la población. De manera que en Bolivia no se tiene todavía una entidad especializada para impulsar el desarrollo de funciones administrativas a partir de las TICs. De manera que cada quien ha ido realizando el desarrollo de forma individual o mediante convenios con algunas entidades. Es por eso que en cada una, no en todas, se va, algunas actividades sí son digitalizadas, sí se las hace a partir de esa, del Internet, y podemos ver que en su mayoría algunos ya tienen sus páginas web también para poder ofrecer todos estos servicios. De manera que los documentos electrónicos eh, surgen por el uso que se les da a las computadoras en este caso, y que tienen una mayor expresión de la comunicación a partir de las redes sociales y el Internet. Entonces, a partir del Internet, de las redes sociales, es necesario, indispensable, digitalizar el contenido que se tienen de los diversos documentos en forma física. Y ello eso es así porque es necesario procesar toda esa información para que se pueda acceder de manera mucho más sencilla a ese documento. Entonces también vi un trabajo, una tesis donde se tenía que, si se podía digitalizar en las notarías de fe pública todos esos documentos y poder tener acceso a las mismas. Entonces se va poco a poco estableciendo la necesidad de una digitalización de toda la información más importante, de la cual se requiera el acceso de forma rápida. Entonces eso provoca una ventaja, pero que también existen las desventajas, porque podría ser incompatible con algunos sistemas, como les decía hace un momento, la necesidad de medios electrónicos para su visualización. No todos lo van a tener, o se requiere una visualización electrónica general o universal, porque lo contrario limitaría el acceso a determinados sistemas en contraposición a otros que sí pueden acceder. No obstante, ya se está superando estas situaciones y se está desarrollando ese gobierno electrónico o la implementación de las TICs en los diversos servicios para poder acceder de manera digital y en consonancia con una regulación que pueda brindar la protección y garantía respecto a esa información o documentos a las cuales se pueda acceder sin tener que sufrir algún tipo de vulneraciones o darles un uso inadecuado que pueda provocar la vulneración de derechos. Es así que los documentos electrónicos, como documento digital, o conocido también documento digital, documento informático, son aquella información que se encuentran en datos digitales como comunicaciones, informes, y empero que también otra de las limitantes es que no todos todavía, no sé si se encuentran o no preparados, pero todavía no aceptan eh, a este documento. Muchas veces, no sé si les ha sucedido, algunos no leen directamente de la computadora, sino lo imprimen todavía en documento físico y leen de ahí para poder realizar las correcciones. Y haciendo referencia, también estamos ingresando un poco rápidamente a lo que es la firma electrónica,
respecto a que los documentos como medio de prueba en el ámbito contractual, en este caso, en el cual podemos identificar a la persona contratante, quien va a manifestar su voluntad por medio de su firma física en este caso. Y en la administración pública es un documento que se identifica al funcionario quien emite aquel documento y se le identifica al funcionario por medio de su firma, entendiendo aquella firma a la cual la norma no la define específicamente. No hay un concepto de lo que es una firma. La definición que tiene por objeto no ubicar una clase de firma en especial. En forma general, firma es un signo creado por una persona que plasma y representa al emisor y con ella otorga esa aceptación del contenido en el formato en el cual ha sido colocada. Entonces, la parte de ahí, la seguridad de lo que es la firma electrónica, y al utilizar las redes abiertas existen también riesgos que derivan de ese intercambio de información y más concretamente con aquellos documentos electrónicos, porque se puede dar eh, quien tenga, ha habido inclusive en estas firmas físicas la suplantación, ¿no? Y van ya desarrollando a partir de peritos para identificar si esa firma le corresponde al emisor. Una de las ventajas de la firma digital o electrónica que otorga esa seguridad de su emisor. Firma electrónica que es un bloque de caracteres que acompaña un documento, acreditando quién es el autor de aquella firma y que no ha existido ninguna manipulación posterior en la integridad de la firma. Para firmar un documento digital, su autor utiliza su propia clave secreta a la que solo él tiene acceso, lo que impide que pueda después negar su autoría. De esta forma, el emisor, el autor, se encuentra vinculado al documento que firma, de manera que su validez es comprobada por cualquier persona que disponga de la clave pública del autor. Entonces, esto es de manera general, lo están viendo, ¿no? Podemos ir ampliando un poco más, si el día de mañana vamos a relacionar un poco más con lo que sucede en el contexto nacional. Y de la misma forma, con las TICs, se incrementan las nuevas formas de delinquir. Los delitos informáticos, el ciberdelito, los delitos mediante el uso de las nuevas tecnologías, eh, para poder prohibir aquellas conductas que no se adecuan dentro del ámbito de la informática y que afectan a los usuarios o titulares de derechos que emanan de estos sistemas. De manera que el Estado incorpora nuevos delitos como delitos informáticos, con algunas modalidades que hacen que algunos autores los puedan denominar delitos electrónicos. Es decir, que el desarrollo constante de los bienes que se desarrollan al integrar la informática, las telecomunicaciones, tiene por resultado que el concepto que se tenía sobre los delitos informáticos no pueda describir o adecuar todas estas conductas a los tipos penales, de manera que se genera un vacío respecto a algunos hechos que no se pueden llegar a adecuar a determinados delitos.
Y justamente tengo un caso, lo voy a colocar como a manera de, justo esto no habíamos señalado, ¿no? Vamos a tener dos trabajitos y una evaluación en línea para poder evaluar a, a la materia y con ello, bueno, para que puedan tener la nota, ¿no? Dos trabajos que luego, mediante coordinación voy a colocar y justamente se me ha ocurrido uno de ellos porque van a poder eh, adecuar, si es que se requiere, un hecho al delito que les voy a decir, ¿no? Entonces, la definición de los delitos informáticos o delitos electrónicos que tienen, que si bien los utilizamos indistintamente, de alguna forma se diferencian. Delitos informáticos en los cuales, o delitos informáticos electrónicos en los cuales el autor adecua o produce un daño dentro de los aparatos electrónicos, es decir, de manera general, ¿no? Que poseen como bien jurídico tutelado la integridad físico-lógica de equipos electrónicos. Los delitos informáticos que se regulan normalmente en el Código Penal definen bienes jurídicos protegidos por la norma del tipo. Entonces, en el Código Penal justamente por eso tenía en mente una pequeña adecuación que van a hacer de un hecho, de un pequeño ejemplo, si se adecua o no. Esto es simplemente de manera general, es decir, que podría, en otros estados se tiene el delito de alteración de programas. Y esto es porque ya más adelantados tienen o clasifican hechos nuevos como delitos informáticos. Y esta alteración de programas que no se tiene, que si lo buscamos no hay el delito de alteración de programas, la misma que sanciona o protege elementos de los sistemas de información que habíamos hecho cierta descripción, esa alteración de programas en la cual la protección al funcionamiento de estos respecto a las personas que puedan inutilizar o dejar, hacer, o dejar de funcionar un determinado programa. Son más específicos. Y como les decía, no, si buscamos, no se tiene ese delito, ¿no? Y la importancia que habíamos visto al inicio de los diversos programas o el delito de reproducción de instrucciones o programas de computación. Y justamente todo esto tiene que ver con una de las tareas que van a tener, porque tampoco se tiene el delito de reproducción de instrucciones o programas de computación en el Código Penal. Es decir, aquí ya lo clasifican, ya van tomando algunas conductas que se adecúan realmente al hecho. Es decir, que la reproducción de instrucciones o programas de computación en la legislación internacional, no lo tengo ahorita del dato exacto, se impone la pena de prisión de 6 meses a 4 años el que sin autorización del autor copiar o de cualquier modo reprodujere las instrucciones o programas de computación, de manera que protege los derechos de autor o conexos del creador del programa. Programas destructivos, destrucción de registros informáticos, uso de información, manipulación de información, es decir, delitos más que van ya más específicos y que se adecúan a los hechos, porque todo hecho, como han podido ver seguramente, si, no estoy seguro si han llevado no penal, adecuan el hecho al tipo. Y si no se, y justamente es más o menos lo que van a ir a desarrollar en una de las tareas. El cibercrimen
como habíamos dicho, en el ámbito espacial, en los delitos tecnológicos, es importante por aquellas formas de comunicación que establece el Internet. Respecto también el Código Penal establece el principio de territorialidad, ¿verdad? Y también los tratados internacionales en el cual se aplica donde toda persona que cometa un delito falta en el territorio. El problema en ambiente de las TICs es que la comunicación y relaciones no son solo de carácter nacional, también son de carácter internacional. Es decir, ya sobrepasa la frontera nacional y algunos de estos hechos son cometidos en un lugar distinto al territorio. Tiene directrices, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ser taxativa el hecho. O sea, se tienen algunas normas para poder regular, pero no de carácter penal. Es decir, ¿qué es lo que se sanciona? Son los delitos que se encuentran en el Código Penal, más allá de las directrices que nos otorgan los sistemas internacionales. Entonces, en todo caso, si no está el delito, y justamente se van a dar cuenta con esa tarea que les voy a dar en una de las dos, que tienen dos tareas, voy a ver el contenido, tienen que adecuar específicamente, ¿no? No se trata de que yo he hecho esto y me denuncien por un hecho que no se adecue dentro de los delitos que se encuentran en el Código Penal. Introducción. Entonces, esta parte también ya hemos ido llevando la parte más amplia, ya para ir viendo estos dos títulos más del contenido. La introducción a la informática jurídica. Hace un momento habíamos visto ya un poco de lo que es o cómo definimos a la informática jurídica como una técnica para almacenar, ordenar o procesar todos estos datos jurídicos. Y es necesario, les decía hace un momento, ¿no? Documentar, digitalizar o proponer la solución de cómo podemos, mediante el estudio de un tratamiento automatizado de todas las fuentes de conocimiento jurídico, de los medios instrumentales con que se va gestionando el derecho. De manera que la informática jurídica como ciencia estudia la utilización de estos dispositivos electrónicos como la computadora en el derecho, es decir, el apoyo, la ayuda que éste le pueda prestar para el desarrollo y aplicación del derecho. Entonces es un aspecto instrumental que tiene la informática en el derecho. Es decir, la informática no puede juzgarse en una simple exterioridad como la utilización del software, el hardware, de forma pura, sino que se debe proceder a crear relaciones entre las personas naturales o jurídicas y los entes morales del Estado, del cual surgen aquel conjunto de reglas y técnicas conectadas con el derecho, las cuales se constituyen en medios para la realización de sus fines. Entonces, aquello
nos lleva a los sistemas de información. El sistema de información transaccional como tipo de sistema de información para poder recolectar, como les decía, almacenar o modificar información que es generada en las transacciones. Una transacción es un proceso que genera o modifica la información y que se encuentra almacenada en un sistema de información. Por ejemplo, hace un momento hacíamos referencia a la transferencia, ¿no? Si alguien transfiere dinero de una cuenta a otra dentro del mismo banco, la cantidad de dinero que se descuenta de la cuenta emisora debe ser igual a la que suma en la cuenta receptora. De no ser así, la acción o la transacción no se realiza. O sistemas de apoyo a las decisiones, un sistema informático, un programa o una herramienta, la cual hace que se pueda obtener la información requerida durante el proceso. Y esto es lo que estábamos señalando respecto a la digitalización que se pueda realizar de los diversos sistemas en las diversas instituciones, las cuales podrían otorgar ya información digitalizada simplemente con ingresar al Internet. Y justamente lo que decíamos de los antecedentes penales que lo han digitalizado, creo que desde la policía, ¿no? Y que lo mismo debería ser también para aquellos antecedentes, el certificado de no violencia, que ya podría ser digitalizada y uno simplemente sin tener que ir a hacer las filas o de manera física ir y presentar tu fotocopia de carnet, poderlas imprimir directamente pagando también con una transacción en dinero por el costo que tienen estos certificados. El sistema de información estratégico, como el uso de la tecnología de información para poder, para soportar o dar forma a la estrategia competitiva en una organización, eh, para reducir, es considerado entonces el uso de la tecnología de la información para soportar o dar forma a las estrategias competitivas de una organización. Entonces no es esto mucho. Directamente aquí nos pasamos. Hemos visto decisiones. Ya. Entonces decíamos el derecho en todo caso, entonces el derecho informático, que es la otra cara de la moneda, en la cual por un lado tenemos a la informática jurídica y por otra las disciplinas en las cuales está el derecho informático, que ya no es simplemente el estudio de uso de los dispositivos informáticos que ayudan al derecho, sino que se constituyen el conjunto de normas, regulaciones, aplicaciones dentro de las relaciones jurídicas y que han surgido como resultado de la aplicación de la informática. Entonces, la informática en general, desde ese punto de vista, se encuentra regulada por el derecho. De manera que la informática jurídica, como ciencia que forma parte del ámbito informático, establece que la informática ha ido penetrando en la infinidad de todos estos sistemas. Entonces también ha penetrado en el campo jurídico para poder apoyar y servir de fuente. La informática jurídica entonces es considerada como una fuente del derecho que, que también encuentra todas esas dificultades debido a la falta de una cultura informática para que puedan todas las personas conocer. Entonces, en ese sentido, al penetrar dentro del campo del derecho, podemos obtener o señalar que se constituye esta en una ciencia que estudia la regulación normativa de la informática y su aplicación en cada uno de los campos o áreas. El derecho informático, la validez jurídica, reitero,
vamos a ampliar un poco más la firma electrónica, su validez, los mensajes de datos. Y el documento electrónico, hace un momento eh, señalábamos que, que como los diversos conceptos que le van dando al documento, como aquella información registrada en un dispositivo o soporte, y que desde nuestra concepción este documento debe ser definida desde el punto de vista legal, y que si partimos desde el derecho tradicional, estamos frente al sinónimo de un documento físico o un papel o una escritura como medio de representación de todas esas declaraciones de voluntad que se encuentran contenidas en este documento. En el caso de los documentos electrónicos, el concepto original de documento en soporte de papel ya desaparece, es sustituido por una base magnética que contiene el dispositivo electrónico convertido ya en un documento electrónico, el cual puede ser visible, perceptible a la percepción simplemente gracias al computador o pantalla impresa, eh, o cualquier dispositivo electrónico. Y ante esa realidad, eh, abarcaría aquel elemento que ha sido elaborado a través o con la utilización del dispositivo computador. De manera que todos estos hechos demuestran que el documento electrónico sigue un patrón de soporte de papel, pero como medio de prueba digitalizado y visualizado en un computador. Y de la misma forma, la legislación internacional inicialmente valida este tipo de documentos electrónicos como principio de prueba verosímil. Es decir, que también algunos otros autores, respecto al documento que se encuentra contenido en un soporte o de papel o electrónico, no encuentra mayor diferencia tanto en el que es físico o electrónico. Eh, su diferencia simplemente la tienen en esa corporeidad que presenta el documento. Ahora bien, la similitud en cuanto al medio empleado se diferencia simplemente por el soporte tradicional que se encuentra materializado en papel o el documento electrónico que se encuentra digitalizado. Un documento, debemos tomar en cuenta que normalmente un documento escrito sirve para la acreditación de un hecho y se encuentran clasificados obviamente en públicos y privados. Y de ello se desprende que el documento informático electrónico es una nueva forma o modalidad de documento escrito que contiene también un mensaje y que puede encontrarse almacenado en una memoria, en una computadora, en un CD, y se tienen algunos documentos eh, que se regula desde su valor, y para tener la certeza, los efectos de algunos documentos electrónicos, en este caso como podrían ser algunos títulos, valores
requiere la presentación para su validez en el registro del físico y original. Entonces no estaría todavía todos los documentos en esa validez de siendo a qué deberíamos llamar o no documento electrónico. Entonces, en el derecho informático considera el documento digital como un documento inmaterial elaborado mediante el computador donde la información se encuentra expresada en bits. Eso es lo que dice el derecho informático. Es decir, que son pulsaciones electrónicas que se encuentran alojadas en discos u otros soportes electrónicos con memoria. La legislación española regula que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. Entonces reconoce la admisibilidad, la fuerza probatoria de estos mensajes de datos. De la misma forma, en Colombia, la Corte Suprema regula el mensaje de datos como documento electrónico y será válido solo para aplicarlo en materia de comercio electrónico y no para entenderla como modificatoria del Código Procesal del Trabajo. Entonces, otorga ciertas directrices eh, para, para otorgar esa validez al documento electrónico. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ha propuesto en una ley modelo el principio fundamental para que los mensajes de datos no deba ser objeto de discriminación. Entonces, aquello le otorga un determinado valor probatorio al documento electrónico de forma directa. Es entonces necesario, indispensable conocer ciertos conceptos, definiciones para poderle otorgar o no esa interpretación que le dé ese valor probatorio al documento electrónico. Es decir, que le podría venir dando una validez legal a los documentos elaborados y archivados mediante soportes electrónicos. Y aquello va a tener la finalidad de otorgar un valor legal a documentos que se encuentren en dispositivos electrónicos o digitalizados. Y con el entendiendo cuándo pueda llegar a tener ese, ese valor, esa validez, diré, porque, como le decía, no se tiene todavía una cultura de lo electro, de aquello de digitalizado y consideran que cualquier situación o documento que se encuentre en la computadora y es un documento electrónico, ¿no? Entonces, tiene esas características que hay que ir desglosando, interpretando para otorgarle esa validez dentro o en el campo del derecho. Y podemos también ir desglosando a partir de aquello como requisitos para que puedan encontrarse archivados en su clasificación, codificación y con medidas de seguridad que incluyan la fecha del micrograbado, y, entre otros. De manera que el documento digital, tal como hemos ido describiendo de manera general, a raíz de las tecnologías podemos irlos clasificando también en corpóreos, incorpóreos, documentos con presencia física, corpórea como tab, la, ta,
el pergamino, el papel, demás documentos impresos, el documento digital, que es ese documento electrónico, pero por tener particularidad de encontrarse estructurado mediante un sistema binario y que se encuentra también conformado por caracteres, que es lo que con lo que se puede leer a través de la pantalla de la computadora. Y la particularidad de este documento, que a diferencia de los demás documentos electrónicos, son elaborados por las computadoras y a la vez cualquier documento que no sea digital para su almacenamiento en una computadora va a ser convertido al sistema digital. Y para ir más o menos cerrando con aquello, respecto, ya habíamos adelantado algo sobre la firma electrónica dentro del comercio electrónico, ¿no? Y por eso les decía, vamos a ir relacionando. Y todo lo que hemos ido hablando encuentra en esa relación, desde esa estructura que hemos ido señalando desde un inicio. Entonces, habíamos dicho, el uso de la firma en la historia, aquel, aquella rúbrica creada por el emisor para poder dar fe del documento para la validez de esta firma electrónica, la tecnología aplicable que debe cumplir con algunos estándares tecnológicos aplicables para la... Entonces, no sé si han visto, eh, existen quienes ofrecen la firma electrónica, los precios que tienen y la firma electrónica que debe cumplir con requisitos de un sistema oficial de firmas electrónicas que se encuentran también dispuestas por ley. Entonces, estos estándares que comprenden soportes lógicos, instrucciones, equipos de cómputo, de comunicación, elementos físicos y demás componentes que son propios de los técnicos quienes van a crear o generar este tipo de firma electrónica. Entonces, la legislación comparada también trata sobre las firmas refrendadas, las cuales se entiende como una firma electrónica que se crea y que desde el momento en que se consigna puede verificarse mediante la aplicación de un procedimiento de seguridad. Este documento, también encriptado con clave pública, por el cual la firma electrónica es entendida como un bloque de caracteres que acompaña a un documento o fichero acreditando quién es el autor y que no ha existido ninguna manipulación posterior de los datos de su integridad, como ventaja de que esta no va a poder ser manipulada por ninguna persona más que por quien tenga en su poder la clave o acceso a su firma electrónica. Entonces, para poder firmar un documento digital, su autor utiliza su propia clave secreta, su sistema criptográfico a la que solo él tiene acceso, lo que impide que pueda después negar aquella autoría que habíamos hecho referencia hace un momento. Entonces, en realidad vamos a quedar en ese punto, dejando para el día de mañana los mensajes de datos y lo que la firma electrónica, que ya lo hemos ido hablando de manera rápida o fugaz. Vamos a ver los prestadores de servicio de la certificación, el expediente electrónico, el trámite, la protección jurídica del software o la regulación o la necesidad de contar con una regulación justamente de la protección jurídica del software, de los programas, como decíamos, ¿no? En ese sinónimo que utilizamos del software, los programas, la contratación electrónica, el comercio electrónico, que de alguna manera los hemos ido viendo y los delitos informáticos ya a partir y con el Código Penal, con algunos ejemplos justamente de todos estos títulos. Eh, no sé si hasta este punto tienen alguna pregunta. Como les decía, es un poco más teórico de algunos conceptos que hemos ido viendo y que el día de mañana ya con todos los elementos que si revisan bien del punto 4, les voy a pasar la diapositiva, lo vamos a hacer con algunos ejemplos ya para adecuar todo lo que estamos hablando y que también el trabajo de los dos trabajos que les pueda dar van a ser fácilmente desarrollados y la última actividad como una evaluación en línea simplemente.
No sé si tienen alguna consulta. Todo bien, doctor, gracias. Muchas gracias. Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana, me parece que es de 2 a 4. Bueno, voy a coordinar, licenciado, con eso estaríamos concluyendo para conforme a la estructura de contenido, y el día de mañana estaríamos concluyendo con todos los demás títulos. Perfecto, estimado doctor, muchísimas gracias. ¿Me confirma, por favor, si me escucha bien? Sí, Licen, ¿se le escucha bien? ¿El día de mañana qué hora es, Perfecto. Licen? A las 2 de la tarde, doctor. Ah, perfecto, perfecto. Entonces nos estaríamos viendo conmigo el día de mañana, a esa hora. Así es, a las 2 de la tarde. Muchas Bien, gracias, Licen. muchísimas gracias a usted, estimado doctor. Antes de finalizar, vamos a realizar, por favor, el llamado de asistencia. Ampuero Salvatierra, Buenas noches, presente. Campos Llánamo, Carlo Cocaricio. Cocarico René, presente, buenas noches. Ya. Una pregunta, ¿es Cocaricio o Cocarico? Cocarico, Carlos Cocarico. Perfecto, ya, está mal escrito. Coaticona, Dorado Zarate, Presente, Presente, dice. licenciada. Buenas noches, Cuaticona, Dorado presente, Cerate, dice. Robert, William. ya, los dos están con asistencia. Flores Cuarete, Buenas noches, presente licenciada. ya. Garrido Ruiz, González Guanaco, Herbas Terán, Evia Santa Cruz, Justiniano Maradei, Justiniano Maradei no se encuentra. Mamani Barrenoso escribió en el chat. Morán Flores, Ortuste Morales, Pedraza Pérez, Peña Carla, Presente. mm, Pedraza Pérez está con asistencia. Quispe Aruquipa, Quispe Espinosa, Llamada. Presente, licenciada. ya. Ramos Zarzoso, Santibáñez Marcos, Presente. Tola Calle, Presente, licenciada. Buenas noches. buenas noches. Tudela Núñez, Presente, buenas noches. buenas noches. Vargas Ayala, Vargas Tito, Presente, licenciada. ya. Eso sería todo, estimados. Las personas que han Licenciada, por escrito, favor. Licenciada Licenciada. presente, Mercedes Ramos. Julián Quispe, presente, por favor. su apellido, por favor. Julián Quispe Arequipa. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, ya ambos están con Mercedes Ramos. asistencia. ¿Alguien más? Mercedes Ramos. Presente. Ya, está con asistencia. Perfecto. Eso sería todo, estimados. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Oh, perdón, nos vemos mañana.